la hora de los que luchan. Ya es la hora de los que luchan. Aquí estamos Aquí reunidos. estamos reunidos, asambleando, el espacio radial para el encuentro del pueblo que lucha, desde el territorio y para todo el mundo. La lucha continúa por tus hijos y abuelos. La lucha continúa Por los niños en encierro. La lucha continúa, no queremos atender. La lucha continúa Por los sueños y la fe. Hasta que la dignidad se haga costumbre. En su pauta programática, ha debido cerrar sus estudios durante la pandemia del COVID-19. Las familias adoptan en forma masiva la cuarentena voluntaria, a su modo y en sus condiciones. Las empresas más poderosas siguen su marcha detrás de la sagrada acumulación de riquezas, sin cesar y sin contemplaciones. Las pequeñas empresas, enfrentadas a su propia realidad tal cual es, se baten desamparadas en una sobrevivencia que les obliga a mantenerse funcionando en condiciones de alto riesgo para pagar contribuciones, gastos o derechamente cerrar. Para mayor desgracia, millones de personas de la clase trabajadora se deben exponer cada día al riesgo de infección y con ellos a toda su familia. La mayoría asalariada, ahora carente de una base de seguridad social y de las garantías sobre sus derechos fundamentales, se enfrenta a esta suerte de esclavitud cruel y se estrella definitivamente con un sistema público de salud destruido, quedando entregada a los apetitos de un mercado dominado por capitales dueños de ISAPRES, clínicas e industrias farmacéuticas. Al día de esta edición, la crisis sanitaria parece ser un hecho próximo e ineludible. Aunque la amenaza era evidente antes de que la pandemia alcanzara territorio nacional, el Estado neoliberal se obstinó en demostrar ya no su sola incapacidad de responder a los requerimientos más básicos de la sociedad, sino que además su más frío desinterés por la vida. El gobierno de Piñera, administrador de turno de este régimen, se resiste a tomar las medidas sanitarias recomendadas. En una conducta inhumana y contumaz que persiste hasta hoy, cuando las cifras oficiales de contagios alcanzan casi los 2.000 infectados. De esta forma, Chile, el oasis de la burguesía, ha conseguido el triste mérito de superar la tasa promedio mundial de expansión del virus. En una reacción casi desesperada ante la expansión desbordada del COVID-19 y bajo la presión de la sociedad que se moviliza para detener el ingreso de la pandemia en sus territorios, los alcaldes han ido poco a poco declarando cercos sanitarios locales. Todo ello ha llevado a un tardío y paulatino aislamiento de la población. Ciertamente, y a pesar de la irrupción de esta emergencia imposible de obviar, no podemos entrar en este nuevo momento sin contemplar reflexivamente el desarrollo de la lucha social. Desde el pasado 18 de octubre y hasta ahora hemos seguido un viaje vertiginoso que, a pesar de atravesar dolores y horrores, ha dado cabida a esperanzas y certezas que se fundan en la conciencia de nuestra propia existencia colectiva, así como de la fuerza que ella contiene, capaz de superar las barreras impuestas a lo largo de décadas de políticas antidemocráticas y neoliberales. El encuentro colectivo, la solidaridad, la unión en la lucha y en sus más diversas formas de expresión, habían logrado romper con el silencio y con la sumisión acostumbrada de aquellos largos días en que se acumularon las injusticias, los atropellos, las caóticas e irracionales condiciones de vida impuestas por el régimen neoliberal. Nuestro pueblo abrió la puerta a su reencuentro el día en que Chile despertó. Desde entonces, toda la atención social estuvo volcada en esa posibilidad cierta de que Chile comenzara a cambiar. En millones de personas agobiadas y precarizadas nació un profundo deseo de justicia al clamor del 18 de octubre. Se dice que los intereses reales se exponen en las crisis. Así parece ser cuando la revuelta popular vino a exponer con la claridad del día que nuestra liberación y la conquista de una vida digna serían impedidas por el interés opuesto e irreconciliable de la clase privilegiada. La crisis social nos hizo ver que el Estado, con su sistema político y con sus poderes supuestamente autónomos, ha sido siempre el aparato todopoderoso al servicio de unos pocos que nos dictan el orden a seguir, usando el engaño o la fuerza
para finalmente proteger unos privilegios que solo existen por este dominio absoluto del poder y del mercado. Pero esta vez el espantapájaros del poder no consiguió congelar el corazón de la revuelta popular. Al contrario, este enfrentamiento despertó la confianza del pueblo en el propio pueblo y ha llevado a desconocer toda autoridad y a multiplicar el repudio a las fuerzas represivas, al sistema político, al sistema judicial, al orden constitucional, al oligopolio de los medios de comunicación, en definitiva a todo el orden establecido que hasta aquí todavía hace funcionar la pantomima de representación, de aparente orden y de improbable pacto o consenso social. Piñera, como fiel exponente de la derecha patronal y pinochetista, pretendió imponer su autoridad ante la indignación social con los instrumentos de la represión, con el terror estatal y con el más descarado uso de la legalidad heredada, de modo tal que acabó exponiendo todos los rasgos dictatoriales del régimen imperante, sus métodos, la matriz doctrinaria de guerra interna contra el propio pueblo. Y con todo ello fue incapaz de frenar la voluntad de lucha del pueblo. Dada la derrota de la estrategia represiva, los partidos del poder o el partido del orden del neoliberalismo concurrieron en aras de sus intereses a la firma del Acuerdo por la Paz, pantalla de una contraofensiva de las clases altas para retomar el control e imponer una agenda política que desactivara la revuelta popular. De este modo, desplegando todos sus recursos y sin abandonar los métodos represivos, la violación de los derechos humanos, los partidos instalaron su agenda, imponiendo un nuevo problema, un nuevo laberinto para la solución del conflicto, cuyo hito inicial sería el plebiscito del 26 de abril. Esta agenda política se ha visto cruzada por lo que es una nueva catástrofe social y sanitaria en ciernes, postergando el plebiscito para el mes de octubre. La pandemia ha golpeado a la sociedad y de paso ha modificado la situación política. Por un momento pareciera ser que todo lo construido por el pueblo, por sus asambleas territoriales y movimientos sociales, se viese amenazado en su temprano despertar. Pero este hecho nuevo no altera la realidad en su esencia ni en sus bases. La crisis sanitaria ya está desatada y viene a demostrar que el Estado neoliberal es el enemigo del progreso y del bienestar social. Viene a indicarnos que las bases del sistema económico vigente son la verdadera catástrofe y que esta solo puede ir en ascenso, del mismo modo que hoy la pandemia del COVID-19 escala exponencialmente y sin freno. Ninguna catástrofe de las que estamos viviendo corresponde a fenómenos ajenos a la realidad social. No es la expresión de las fuerzas sobrenaturales ni responde a causas particulares e independientes del modo del desarrollo capitalista. Todos, por el contrario, son hechos que delatan el fracaso del sistema imperante, la impotencia de su régimen económico, de su sistema legal, de su poder político y militar, para conducir a la sociedad en este tiempo. Es decir, no es posible corregir los males que nos envuelven sin cambiarlo todo de raíz. Con la noble excepción de unos pocos países que han actuado contra la pandemia de forma consciente y organizada, entre los que destaca el señero ejemplo de la acosada y bloqueada isla de Cuba, la mayoría del mundo se ha guiado por la receta liberal, la idea de que todo se reduce al constante crecimiento de las inversiones privadas y de la ganancia que concentran. Esto ha traído consecuencias dramáticas y también trágicas, porque hoy en Chile no existe la capacidad de dar cobertura de salud a la población en una emergencia como la actual, pero tampoco la ha existido para absorber la necesidad cotidiana de quienes el Estado dice proteger. El Estado neoliberal solo posterga o perjudica a las mayorías, poniendo todo su empeño en dar garantías a los grupos económicos y sobre todo a aquellos que hemos conocido como los dueños de Chile. En esta contingencia doblemente extraordinaria, solo podemos sumar razones a una indignación del pueblo que crece y puede desbordar. En estas condiciones de explotación abusiva y desprotección social, es posible que se desate una nueva rebelión, un quiebre con este orden restaurado que sugiere un silencio de cementerios más que un clima de autoridad reafirmada. En esta hora somos testigos de cómo las asambleas territoriales, hijas de la revuelta popular del 18 de octubre,
se reorganizan para enfrentar esta emergencia, generando sus propios mecanismos de ayuda, solucionando los inéditos problemas que amenazan su funcionamiento, retomando la agitación, venciendo poco a poco la disgregación y creando formas renovadas de unidad. En estas circunstancias, el equipo del programa Asambleando mantiene su compromiso con el proceso del 18 de octubre y asume que su deber es seguir hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que esa dignidad se convierta en la derrota y caída de la inhumana tiranía neoliberal. Bien, estamos entonces dando inicio al séptimo programa de Asambleando en este contexto sanitario histórico. Y bueno, como bien decía la editorial, no hemos querido parar de hacer este programa enfrentando algunos problemas técnicos, ¿no? De estar obviamente encerrados aquí y tratar de levantar esto con las herramientas que tenemos en la casa. Y entonces, bueno, queremos quizás poder hacer un análisis o digamos un barrido inicialmente de las diferentes informaciones que hemos tenido últimamente a raíz de este tema de la pandemia. Muy bien, claro. Yo creo que sería bueno también saludar al equipo del programa Asambleando, Cierto. que está realizando un esfuerzo extraordinario de organización para poder emitir este programa. Hay que saludar a Cristian, a nuestro productor general, Rafael, saludar al Cocho, saludar a Juan Carlos allá de la radio, saludar a quien hoy día se hace cargo de cámara, Laurentino, y saludar a Paula, saludar a... ¿Quién se me va? Marcela. Bueno, es un sinnúmero de personas que colaboran y hacen parte de este equipo y que en estas condiciones se la están jugando para que todo el esfuerzo de las asambleas, todo el esfuerzo de la lucha social y también este programa en contribución a ello siga andando. Sí, muy necesario. Sí. De hecho, sin la coordinación y organización nuestra, digamos, no estaríamos pudiendo hacer, exacto, no podríamos estar haciendo eso. Y bueno, este es un programa piloto por ahora y de a poco les iremos informando bien cómo vamos a estar transmitiendo nuestros programas, la frecuencia y los diferentes medios a través de los que vamos a ir difundiendo estos programas. Bueno, es bien dramático todo esto. Yo creo que nunca nos imaginamos hace, diría yo, quizás 7 meses atrás, pasaríamos todas estas cosas. Ya en octubre, cuando se vino la revuelta social, pensábamos que todo era bastante incierto y todo muy revuelto, pero nunca imaginamos que podríamos encontrarnos ante una pandemia mundial de esta magnitud, de esta gravedad, que al parecer solo tendría parangón con lo que fue la fiebre española en 1900 y con la peste negra en 1300, por ahí. En fin, en este programa en realidad no vamos a ahondar particularmente en el tema como sanitario, histórico, vamos a ver cómo nos vamos distribuyendo la información, pero me parece particularmente importante que podamos comentar respecto de las políticas que Chile ha implementado frente a esta pandemia. Particularmente hoy, 28 de marzo del 2020, se entregó un informe que indica que hay 1.909 casos confirmados del virus en Chile y 6 fallecidos hasta la fecha. Dentro de las medidas que se han implementado está la cuarentena total de algunas comunas y también está el cordón sanitario en otras. De hecho, nosotros nos encontramos en un cordón sanitario en este momento en la comuna de San Pedro de la Paz. Y ¿cuál sería básicamente la diferencia entre un cordón sanitario y una cuarentena total? Es que el cordón sanitario significa que no puede entrar ni salir alguien de la comuna, pero dentro de la comuna podemos movilizarnos
de manera más o menos normal, ¿cierto? Ir al supermercado, salir, qué sé yo. La cuarentena total es el confinamiento absoluto de la población y por tanto requiere de solicitar los documentos para poder salir a pasear al perro, para salir a comprar y bueno, eso también ha implicado un montón de complicaciones respecto, diría yo, de las capacidades logísticas que tiene el Estado para enfrentar estas situaciones. Además, creo que es importante mencionar que en otros países que se han tomado estas medidas, la verdad es que el cordón sanitario no es útil, no ha sido útil en el sentido de que siempre se rompe la barrera, y es lo que hemos visto, por ejemplo, con el mismo alcalde de San Pedro, Auditor de Mar, ¿cierto? Que él fue denunciado por gente que vive en Tucapel, indicando que él rompía el cordón sanitario a diario, trabajando en San Pedro y pernoctando en Tucapel, donde estaba con su familia, y por tanto siendo obviamente un posible vector de contaminación hacia afuera de la comuna. Eso, bueno, yo diría además que otro tema importante es respecto de la necesidad de acompañar estas medidas de confinamiento con otras cosas. Eso es fundamental. La gente ha entrado en una suerte de pánico en esta idea de quedar encerrados en sus casas, y eso creo yo que puede llevar a otro tipo de estado de ánimo de la población, ¿no? Lo hemos estado viendo igual en este último tiempo. ¿Qué medidas dice mucha gente que sería necesario implementar en Chile y que vemos que se han implementado en otros países? Son los exámenes domiciliarios y gratuitos para el tema del virus en particular, pero también respecto de otras necesidades que tenga sobre todo la tercera edad, las vacunaciones, ¿cierto? Todo eso debería poder hacerse en los domicilios de las personas que están en mayor riesgo, y el problema de la distribución de alimentación para que la gente no tenga que salir a comprar. Se supone que eso debiera de alguna manera estar, debiera haber una ayuda en ese sentido, el Estado, para que la gente se mueva lo menos posible. Y esto además obviamente requiere de medidas económicas inmediatas, como el control de precios. Vemos cómo se ha disparado los precios de un montón de cosas, la eliminación de cobros y de deudas, obviamente los servicios básicos, luz, agua, gas, internet, pero también las deudas del CAE, las deudas comerciales, las deudas hipotecarias, todo eso. Nuestras autoridades han dicho de manera muy descarada, como suelen hacer, que en realidad lo pueden pagar después, se puede pagar por internet, ¿cierto? Sí, desconociendo absolutamente la crisis económica que sabemos todos va a ocurrir, o está ocurriendo ya en este minuto en todo el mundo, y que por supuesto va a afectar a Chile. No sé si tú ibas a hacer un comentario. Sí, no, yo quería comentar, no mucho, porque creo que la secuencia que tú estás indicando habla bastante de cómo este proceso de la crisis sanitaria solamente va en crecimiento, solamente empeora, y todo indica que en realidad son causas sistémicas. Esas causas sistémicas de las que hablábamos en la editorial, y que podemos encontrar una y otra vez cada vez que revisamos cada acción del Estado, y cada vez que vemos cómo procede no solo el Estado, sino que también el mercado. Como las grandes farmacéuticas hoy día están en una disputa de intereses, que por una parte intentan comercializar una situación crítica como esta para sacar ganancias extraordinarias, y eso muchas veces ha significado que se manipulen, por ejemplo, los mismos procesos de un desarrollo de pandemias, en este caso pandemias, pero en otros casos de enfermedades que no son tratadas y a veces son mantenidas por la vía del fármaco. Eso son todas cosas que de alguna manera la población sabe, de las que estamos bastante informados en lo superficial, pero siempre nos falta hablar de cómo esto se organiza para que se mantenga. Y yo quiero hacer una asociación a propósito de la cantidad de víctimas que tiene la pandemia. Yo diría que hay que agregar a las 6 víctimas actuales reconocidas por esta crisis sanitaria
el asesinato de un joven en Santiago, porque ese joven, un inocente que salió de su casa para protegerla de un posible asalto, un robo, resulta que fue asesinado por carabineros sin motivo alguno. Y aquí entra otro factor, que además de toda la maquinaria económica y de los intereses que el capital pone en función de sacar más ganancias a costa nuestra, está el Estado haciendo el papel, por una parte, del represor, del órgano que nos oprime para que no pueda desarrollarse otra opción que el mismo sistema nos da. Y en este caso, en nuestro país, tiene este carácter particular de un Estado represor pinochetista. O sea, se entiende el toque de queda, que además estúpidamente fue puesto entre las últimas horas de la noche y las primeras de la madrugada, como si la pandemia se expandiera a las 3 de la mañana, cuando en realidad luego a las 7 de la mañana se ve el metro de Santiago atiborrado de gente, de obreros, de nanas, de trabajadores de los distintos servicios, de empleados, luchando por su sobrevivencia, porque están contra la espada de la pared, o comen o mueren de enfermedad, y eso lo hace el Estado. El mismo Estado que manda carabineros a pasearse durante la noche inútilmente, a no prestar ningún servicio realmente para lo que significa esta crisis, sino que a asesinar inocentes. Por lo tanto, yo sumaría a las víctimas no del COVID-19, sino más bien de la desatención del Estado a este joven. Pero además están las políticas del Estado en llevar adelante el interés de la ganancia. Cómo en realidad se le inyecta dinero a los capitales, a los poderosos, cómo se protegen sus intereses en desarrollo. El tema del agua es uno de esos. Sí, yo creo realmente que efectivamente como tú mencionas, esto está generando una acumulación de malestar que ya se transforma en rabia, en incertidumbre y en miedo. Es una combinación dentro de un ser humano que es compleja, sobre todo en la situación sanitaria preocupante en la que nos encontramos, porque efectivamente hemos visto manifestaciones en estos últimos días durante la pandemia, y manifestaciones que están dadas justamente por la falta de medidas desde el Estado. Lo de Chiloé, por ejemplo, es un claro ejemplo. La gente quería cerrar la isla. La ventaja geográfica de una isla, de mantenerse normalmente aislada, es, digamos, se abre esa frontera natural por el ingreso de los trabajadores de la salmonera. Ese es el único interés, de entrar con los trabajadores de la salmonera para que sigan funcionando con los camiones, ¿cierto?, de transporte de entrada y salida. Los mismos pobladores cierran eso y es Carabineros y Fuerzas Armadas quienes las abren. Eso se transformó en digamos, manifestaciones con barricadas ahí. Tomaron detenidos a los dirigentes y la gente enfureció. Pueblos tranquilos que revientan. Claro, enfureció y salió a hacer más barricadas. Y lo que ha hecho la autoridad finalmente son represiones. Esto es muy preocupante. Eso se ha repetido en otros lugares, como en Magallanes, ¿cierto? Aquí mismo en Hualpento también hubo manifestaciones. Han habido manifestaciones de, por ejemplo, la gente del transporte. En diferentes hospitales hemos visto circular por las redes un montón de videos respecto de las situaciones en las que se encuentran los hospitales y cómo los mismos trabajadores lo denuncian. Hoy fue funado Mañalich cuando fue a este hogar de ancianos donde se detectó un caso de virus, digamos, positivo, y que, bueno, es absolutamente insospechado todavía cuál va a ser, digamos, el efecto que eso va a producir en un hogar de ancianos. Yo francamente, me cuesta mantener un poco la calma frente a este tipo de noticias. Encuentro que todo esto es... pasa de la negligencia ya a un punto que uno empieza a considerar francamente que esto entra dentro del margen de la criminalidad. Lo que está haciendo este gobierno no solo es irresponsable, llega al punto de poner en riesgo concreto la vida de la población de Chile. Esto es muy grave. Esto es muy grave, se suma a todo lo que veníamos pasando por digamos, las manifestaciones de octubre, ¿cierto?
de esta desconfianza además de la población respecto a lo que está haciendo, y se justifica toda esa desconfianza. Vemos las políticas que han hecho en términos laborales, en términos económicos, cómo es la clase trabajadora, como tú decías, que es la que está asignada en los medios de transporte, y todo para mantener las ganancias de los empresarios, siempre el capital por sobre la vida. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? Yo creo que lamentablemente no hay... no va a durar mucho esta paciencia, digamos. Yo creo que realmente estamos todos con ganas de salir a la calle, pero tenemos miedo de infectarnos, por supuesto, y estamos siendo responsables frente a esta situación, pero es insostenible. Y la gente que se vea en esta situación desesperada, que vive el día a día, que realmente su trabajo diario es la que le permite comer, y se vea cada vez más precarizada, esto va a reventar. Y las autoridades no están haciendo nada en ese sentido. A eso sumémosles otro montón de medidas que también son un poco exageradas o absurdas o muy mal llevadas, no sé muy bien cómo definirlo, el tema del teletrabajo, el tema del telecolegio, que tienen clase a las 8 de la mañana, donde ni siquiera está asegurado que los niños tengan computador, que tengan acceso a internet. Están todos los niños estresados también por esta situación, los padres peor, tratando de combinar, que ordenar la casa, que trabajar y que el niño... Es un nivel de estrés para la gran mayoría de las familias que es como que quisieran hacer una especie de sensación de normalidad. O como que esto lo pensaran alienígenas. Claro. Gente ajena a la realidad, a la vida, a la sociedad. Es una locura. Es una locura más allá de lo distópico que puede sonar este momento. La verdad es que las medidas que ha tomado este gobierno son muy preocupantes, muy graves. Además de que no hay canales formales de educación en la población. Muchos amigos científicos comentan, deberíamos eliminar los matinales y poner programas donde hayan científicos, donde hayan médicos, donde hayan profesores, ¿cierto? Y que ahí podría de alguna manera irse supliendo un poco los canales informativos que sean más formales, que haya información real. Hay mucha gente que no sabe exactamente cómo protegerse del virus y hay mucha información basura dando vuelta por internet. Y es difícil de poder, digamos, hacer ese filtro, ¿no? A la gente también le cuesta poder entender bien qué es verdad y qué es mentira. Claro, sabemos que es imposible que los medios hagan eso. Nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Y no lo van a hacer porque los medios, cuando hablamos de los medios, ¿de qué hablamos? No hablamos de Asambleando, no hablamos de la Radio Espacio. Hablamos de canales de televisión, de multimillonarios, hablamos de cadenas de periódicos pertenecientes a un mismo grupo conglomerado de intereses, hablamos de radios que pertenecen a los mismos conglomerados, hablamos de un oligopolio, de una suma de intereses económicos en pocas personas que dirigen esos medios en función de su interés de ganancia, porque además no son dueños solamente del canal de televisión, de la radio, sino que son dueños de los supermercados, de la industria, son dueños de las empresas financieras. Entonces obviamente no les sirve a ellos estar ayudándole a la gente en nada. A ellos lo que les sirve es mantener la locura del miedo, mantener absorbida a la gente en función de su información que es en realidad una manipulación y que termina llevando a todos al temor y a someterse al régimen existente, al orden, a esperar que el Estado resuelva sus problemas que no va a resolver, pero que sí lo va a controlar, y básicamente al consumo. O sea, somos masa para el consumo. No tiene otro sentido numérico un ser humano que el de traducirse en consumo, en aumentar la ganancia de ellos mismos. Claro, sí, seguimos siendo un número más y ahora creo que todo esto ha sido más descarnado que nunca. Quiero hacer solo un pequeño comentario antes que nos vayamos a una pequeña pausa musical. Vale. Que quizás podemos profundizar en otro programa. Esto se sabía de alguna manera que podía pasar. Esto me refiero a esta pandemia, ¿ya? Hay publicaciones científicas que datan del año 2007 que reportan el riesgo de la alta cantidad de virus que tenían algunos animales exóticos en China, particularmente los murciélagos,
y el riesgo de la combinación de digamos, este porte de virus de estos animales con que la gente ya se alimenta de ellos. Esto estaba reportado. Ahí lo mencionan incluso con preocupación respecto de las características de estos virus, que dentro de ellos encontramos el SARS, digamos, que produce un síndrome respiratorio agudo, y que ya hubo un brote epidémico hace años atrás. Y entonces se dice ahí, bueno, esto en realidad puede provocar un gran problema sanitario mundial, o al menos regional, y eso nunca fue tomado en consideración, como, bueno, tantas otras cosas. Pero además, Chile tenía también una cierta ventaja geográfica, que estamos al otro lado del mundo donde esto empezó. Entonces debimos haber tenido estos meses para prepararnos para esta situación. Es ahí donde uno dice, bueno, ¿dónde era previsible, por cierto? ¿Dónde está la asesoría sanitaria, científica, médica de un Estado comprometido con el bienestar de su población? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Por qué los asesores del presidente suelen ser ingenieros comerciales o abogados? Pueden estar, pero ¿dónde está el resto? Pero no en esa comisión. De consejeros, digamos, que pueden entregar esta información y que hay datos respecto de cómo se manejó esta crisis sanitaria en otros países. ¿Y qué efectos tuvieron esas políticas públicas en el desarrollo de la pandemia? ¿Por qué Chile no tomó en cuenta eso? ¿Por qué Chile no se hizo cargo de prevenir esto? Bueno, son cosas que tendrá que hacerse cargo tanto el presidente como sus ministros, particularmente Mañalich, y temo que también el ministro de Ciencias tendrán que en algún momento responder frente a este tipo de cosas. Eso. Muy bien el necesitaba desahogarme un poco. Bien, entonces ahora vamos a pasar a un tema musical, ¿cierto? Sí. Que nos llega desde Lo Hermida y ha estado circulando en redes respecto justamente de lo que está viviendo Chile. Directamente de Lo Hermida a Peñalolén. Puta cabro, con esto volar coronavirus para todo en realidad, para los comerciantes, para los músicos, para todas las personas se ha puesto difícil en general. La verdad es que yo no sé si creer tanto lo que dice en la tele, lo que dicen los mandamás. Yo tengo mi propio punto de vista, mis propias conclusiones. Y bueno, nada más, con alto respeto voy a presentar esta letrita que estuve craneando estos días. Ok. Dice, yao. Situaciones como esta nadie las predice. Lo escribo, ya sé que la piel se me erice. Ya se habla del coronavirus por varios países. Yo no sé si creer tanto lo que en la tele dice. Estamos claros que esto existe, es una enfermedad real, pero hay varias cosas que me puedo cuestionar. ¿Ser un virus que surgió de manera casual o algo provocado por ellos para reducir el personal? Exceso de población es una de las opciones, pero más de una opinión dirá que son conspiraciones. Quizás un millonario fue de vacaciones y cuando se volvió a Chile trajo miles de infecciones. Pero ¿por qué no cierran la frontera? ¿O por qué hay gente trabajando a pesar de la cuarentena? ¿Será porque no quieren que enflaque la billetera y por ellos que todos trabajen aunque la gente se muera? Estamos claros cómo piensa el que reparte el queso. Mejor perder un par de vidas a perder un par de pesos. Por eso es que no cierran los accesos, porque también es una forma de generar ingresos y da lo mismo el virus que entra o que sale. Si aquí para el presidente no perder platita es lo único que vale. Y si piensan que estos casos no son reales, cuestionémoslo el conflicto entre las potencias mundiales. Y China fue el epicentro de esto, pero en cualquier momento si ellos tienen las curas y los remedios, yo lo veo de la manera más lógica. Es una guerra biológica y nosotros estamos en medio, y los medios obviamente que lo cubren hasta que la verdad se descubre. Muchas veces me he llegado a cuestionar que nos quieren asustar para que no votemos en octubre. Si el plebiscito era para el 26 de abril, pero ahora es en octubre y el caso se aplazó, yo creo que Piñera estaba haciéndose el gil. Supo del coronavirus y al tiro se aprovechó. Dijo, mostrémosle a la gente todas las tragedias.
Y así dejamos la revolución a media. Hay que cuidarse, es cierto, es una cosa seria, pero a ellos les conviene que estés en tu casa pegado viendo la comedia o la noticia diciendo que esta cosa no se expanda. La tele más te asusta porque todo lo agranda, pero no nos olvidemos de las 3 demandas. Va por el derecho de vivir, por el luchín y por la manda. Aguanta, cuídate, cuida al que te rodea. Digamos la verdad aunque la gente no la crea, que cuando pase el viento, cuando pase la marea, no nos olvidemos, en nuestro país queda tarea. Cuídate a ti, cuida al que te rodea. Digamos la verdad aunque la gente no la crea. Y cuando pase el viento, cuando pase la marea, no nos olvidemos, en nuestro país queda tarea. Tenemos un compromiso con la educación, con la pensión y con la salud. Nadie dice que esto es mentira, pero a ellos les conviene totalmente que esto se haya desarmado, que no nos da Alzheimer y que cuando todo esto pase, que de corazón quiero que pase, sigamos con el compromiso que teníamos con nuestro país, cabros. Respeto de corazón para todos, cuidémonos, cuidemos a los que nos rodean y no nos olvidemos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, las clínicas, los sapus, la diferencia que hay ahí o no, ahora se va a verse todo eso. Bless, respeto para todos. Chao. ¿Volvimos? ¿Hemos vuelto? ¿Hemos vuelto? Bien, bueno, hemos vuelto a este programa de Asambleando. Chuta, no sé cómo ponerle, pero en tiempos de pandemia. Y por tanto estamos aquí desde nuestra casa haciendo la transmisión de este programa. Estamos haciendo por este número una prueba y vamos a informar prontamente las redes y los mecanismos por los cuales vamos a transmitir los siguientes programas que vamos a estar haciendo con Asambleando. Y ahora queríamos hacer el intento. Creo que, bueno, ahí Lauro desde el espacio técnico nos podrá contar cómo estamos con el enlace, porque queríamos conversar con Rafael Cordero, nuestro especialista leguleyo, también del colectivo Manuel Alejandro Rebolledo, y respecto de algunas informaciones. No sé si nos escuchas, Rafa. Sí, no, parece que todavía no nos podemos conectar, porque, bueno, tenemos... Sí. ¿Aló? Rafa, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Excelente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Sí. Bien, aquí. Escuchándolo, lo estaba viendo también, sí. Ah, excelente. Estás ahí en una comuna sin cordón sanitario todavía. Claro, no, aquí no, todavía no llegan las medidas, ¿ah? Claro. Claro, bueno, estábamos aquí en el espacio informativo del programa y queríamos comentar justamente respecto de la noticia de los casos, en realidad, del juez Urrutia. Y para eso queríamos darte el pase un poco para que nos contaras un poco de lo que está pasando y podamos comentar cómo se ha manejado toda la parte del Poder Judicial en estos momentos también de pandemia, de crisis sanitaria. Sí. Bueno, ¿me escuchan, cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Ya, mira, bueno, saludos a Eduardo, saludos Pata. A ver, bueno, yo voy a entregar, digamos, algunos elementos que nos permiten un poco poner en contexto, ¿cierto? De lo que, digamos, usted que pueda enfocar, ¿cierto? En el caso del magistrado, ¿cierto? Que me están... O sea, que queremos conversar, pero claro, hay un contexto de cosas que sería importante un poquito establecer para poder llegar al punto. Me gustaría, sí, sin embargo, y hacer un paréntesis a propósito de lo último que te escuché en tu intervención, Pata, que yo creo que es fundamental, en el marco del contexto de cosas que estamos viendo, o sea, de las medidas que se están tomando en este momento y
de todo lo que se está tratando de hacer para sobrellevar la situación sanitaria, yo creo que falta mucho más rigor científico. O sea, yo creo que está muy huérfano, digamos, de una opinión más sustentada en el dato duro, ¿cierto? En la evidencia y en el análisis científico. Yo echo de menos Sí. mucho eso y hay demás mucho de opinión liviana, muchas veces que viene como muy preparada, ¿cierto? Como frases, pero con poco rigor científico. Yo creo que en estos momentos se necesita mucho el dato y la opinión con el dato científico fundamentado. Eso echo de menos bastante. Sí, muchos. Eh, Extrañamos eso. Sí. Bueno, el tema. Bueno, esto es lo que hay que hacer un poquito respecto al tema para poder llegar al tema del juez Urrutia, es que tenemos que poner en contexto de que estamos hablando, ¿cierto?, del tema del estallido social, ¿cierto?, como se le ha llamado, y que a la fecha de hoy, ¿cierto?, eh, tiene una cantidad de personas, ¿cierto?, eh, con medidas cautelares, ¿cierto? Y que está derechamente en prisión. O sea, estamos hablando desde la fecha hasta el día de hoy. Se habla, de acuerdo, tengo entendido, al último informe mensual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cerca de 2.000 o 2.500 personas en prisión preventiva, ¿ya? Fuera de otras situaciones como son detenciones y otras situaciones que se han ido produciendo en el camino. Entonces, hay un conjunto de situaciones que evidencian de que por lo menos han habido procedimientos o situaciones que de alguna manera o rozan muchas veces en cuestionar, ¿cierto?, los procedimientos o lisa y llanamente no se observan los procedimientos. Y muchas veces, ¿cierto? Como se ha evidenciado también en reportajes y en notas que se hacen, las personas, ¿cierto?, tienen que someterse a este tipo de medidas como son la prisión preventiva, etcétera. Bueno, en ese cuadro, lo que pasó con el magistrado, ¿cierto? Yo de acuerdo a algunos elementos que tengo también, no son muchos más que los que ustedes a lo mejor pueden manejar, ¿cierto? En lo fundamental, él tiene una trayectoria de bastante tiempo en el Poder Judicial. Y hace tiempo que de alguna manera él viene levantando, ¿cierto? Y formulando algunas declaraciones que cuestionando un poco el papel y el rol que ha tenido el Poder Judicial en distintos momentos de la historia, ¿ya? O sea, de alguna manera el magistrado ha ido estableciendo eh, algunos episodios, ¿cierto? Y en los cuales el Poder Judicial derechamente no ha estado. Creo que por ahí formuló unas declaraciones en donde él hablaba del rol que no cumplió el Poder Judicial en el tiempo de dictadura, etcétera, ¿ya? Así también en el caso de hoy. Entonces, volviendo al tema, ¿cierto? Él se encontraba, ¿cierto?, estudiando, tengo entendido que en los primeros días de marzo, ¿cierto?, se produjo la detención de un grupo importante de personas en el marco de algunas manifestaciones que se realizaron en Plaza Dignidad, ¿cierto?, en Plaza Italia, y un grupo de esas personas, ¿cierto?, son detenidas, ¿ya? Aproximadamente se habla de 60 personas que fueron detenidas, ¿cierto?, de las cuales había un grupo que era menor de edad, entonces se optó derechamente por ser dejado en la Fiscalía, decretó dejarlos en libertad inmediata. Pero quedaron cerca de 40 personas eh, que eran adultos, ¿cierto?, y respecto del cual se siguió, ¿cierto?, el procedimiento, por decirlo así. Bueno, de esas personas, ¿cierto? Hubo un conjunto de personas respecto de los cuales se decretó la prisión preventiva, ¿ya? El magistrado Urrutia era juez titular del séptimo juzgado de garantía de Santiago, ¿ya? Y claro, ¿cierto? La situación o el impasse
que se produce tiene que ver con dos cosas un poco, ¿ah? Que a propósito de estas actuaciones que él iba teniendo, ya había sido cuestionado respecto de un procedimiento en el cual se estaba investigando la actuación de un mayor de carabineros, que tengo entendido, Humberto Tapia, respecto de algunas actuaciones que había, en las que él había, de las que él habría estado, ¿cierto? En algunos procedimientos policiales respecto de algunas personas que estaban en un liceo, ¿cierto? Entonces, ahí ya se produce un primer cuestionamiento a la actuación de él y de alguna manera, ¿cierto? Se cuestiona el rol que estaba ejerciendo. Y después, bueno, se produce esta situación de las personas que estaban detenidas, ¿cierto? Aproximadamente de las 40. Dime. Es que recuerdo que justamente a raíz de ese caso que tú mencionas, a él le aplicaron una sanción, no sé exactamente cómo se denomina eso, porque dijeron que él hizo un comentario. Él hizo un comentario diciendo que eh, se veía una intención de encubrimiento, lo mismo que se había visto en el caso, si no me equivoco, de Catrillanca. Claro, Y entonces consideraron que él tenía una opinión sesgada y por tanto lo inhabilitaron o algo así claro, para claro. poder estar en cualquier caso relacionado con carabineros. Claro, ¿por qué? Porque él había, cierto, efectuado, como relacionó la situación que había pasado con el asesinato de Camilo Catrillanca respecto de la situación que estaba siendo investigada respecto de este mayor. Entonces, como que deja un manto de duda, ¿cierto? Y claro, se le acusa de que él en el fondo falta a la imparcialidad y a la objetividad, ¿cachai? Como, como como elemento gravitante para efecto de ejercer la función de juez, la función jurisdiccional. Entonces, claro, ya había, tengo entendido, por lo que también recuerdo, que tuvo una primera sanción o una amonestación, no estoy muy claro lo que tuvo, pero que se van acumulando, ¿ah? Sí, son varias, como podríamos decir, medidas que iba tomando el Poder Judicial respecto al magistrado. De hecho, el magistrado ha hablado en algunos medios de que él personalmente es objeto de una persecución de parte del Poder Judicial. O sea, yo entiendo que él está diciendo que es una persecución de parte de ciertos sectores del Poder Judicial, ¿ya? Por algunas razones que él debe tener bastante atendible y, digamos, él debe considerar los elementos. Pero se produce esa situación y bueno, y después se produce esta otra que tiene que ver con estas 44 personas, de las cuales ya 26, ¿cierto? Se decreta, él entiendo que procede a decretar de oficio o a sustituir de oficio la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, ¿cierto? Eso es. Y tomando que considerando, o sea, tomando que con fundamento el hecho de que, bueno, que gran parte de la población, ¿cierto?, penal, que está en estos momentos privado de libertad, no tiene las condiciones, digamos, socioambientales y de asepsia higiénicas para poder sobrellevar las medidas de este tipo. Entonces, que es un conjunto de personas que está altamente expuesta a efectos dramáticos desde el punto de vista de su salud en el marco de esta epidemia, de esta pandemia. Entonces, en ese contexto es que él habría tomado, ¿cierto?, esa decisión. Y claro, lo que sucede ahí, ¿cierto?, es que a retrocedido la Corte lo llama a terreno, ¿cierto?, y revoca esa decisión del magistrado y restablece, ¿cierto?, la prisión preventiva. Claro, ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que invoca a la Corte para tomar esa decisión? Fundamentalmente el artículo, entiendo yo que eso es lo que invoca, parece que tiene que ver con el tema de las facultades correccional, disciplinaria y económica que tienen los tribunales superiores, fundamentalmente, entiéndase la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, las Cortes de Alzada que se le llaman, respecto, ¿cierto?, de la supervisión de los jueces, digamos, de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, en el 544 del Código Orgánico de Tribunales se establecen distintas hipótesis y una de esas tiene que ver, ¿cierto?, con que, entiendo que es la número 3 que se trata de invocar ahí, que el magistrado
no se haya presentado, por decirlo así, a su oficina, a su trabajo, es decir, que hay una ausencia de él sin licencia médica. Hay otra hipótesis que tiene que ver con que él, ¿cierto?, no haya cumplido derechamente o sea, que se haya ausentado sin licencia médica, que haya faltado a su trabajo, y la otra que tiene que ver con no cumplir no cumplir sus deberes por cualquier causa o por una causa a determinar. No me acuerdo muy bien cómo dice el 500, las tres hipótesis que describe. Pero bueno, la causal que se le invoca es la tercera, entonces, de que él no habría cumplido de buena manera su cometido. ¿Ya? Y entonces lo que se está diciendo, digamos, claro, ha generado un debate bastante áspero desde colegios de abogados, sectores de la judicatura, de los mismos tribunales superiores, entiendo también de la Corte Suprema, respecto de hasta dónde se producen los límites, digamos, porque aun cuando eso fuese así, no hay que perder de vista que ya una cuestión muy procedimental, pero había una apelación pendiente respecto de la revocación de la medida que estaba decretando el magistrado. En segundo lugar, es decir, ya había un recurso pendiente a efectos entonces, ya es muy complicado, ¿cierto?, para la Corte tener que, sobre la base de un recurso que está pendiente de una revisión, como es la apelación, decretar esto. En segundo lugar, bueno, si la Corte está diciendo de que el juez habría faltado al cumplimiento de sus deberes de cualquier forma, entonces también le empece al aludido, ¿cierto?, al emplazado, entonces sus descargos y en un debido proceso también explicar por qué se le estaría acusando de eso o hacerse cargo de eso. ¿Me entiende? Entonces también hay elementos que, claro, han tensionado las relaciones entre el Poder Judicial y los tribunales inferiores. Y al día de hoy, lo que tenemos es que, tengo entendido yo, el magistrado habría sido suspendido de sus funciones y se habría instruido una investigación sumaria de parte de la Corte de Apelaciones. Eso es a grosso modo los antecedentes que hay, digamos, que yo les puedo entregar. Sí. Sí, bueno, nos preguntábamos un poco aquí, comentando em, esta noticia, en el fondo, preparando un poquito los temas del programa. De alguna manera, cuando ya hay este nivel de incidencia en el Poder Judicial, podríamos estar hablando de que pasamos de algún modo de esta democracia tutelada a algo más parecido a una dictadura. Lo que pasa es que hay que considerar que o sea, si nosotros estamos hablando de que estamos en un régimen democrático, bueno, una de las bases del régimen democrático es, ¿cierto?, el Estado de Derecho, que implica, como siempre se enseña, ¿cierto?, que gobernante y gobernado están sujetos por igual al imperio de la ley. Pero una de las piedras angulares es el principio de la separación de los poderes. Entonces, y ahí es súper importante aquello, porque resulta que el debate se abre, y se abre a tal punto de que, claro, como bien dices tú, podríamos hablar de una dictadura. O sea, yo creo que lo que hay es complejo, porque resulta que hay ciertos principios que deben ser observados incluso al momento de ejercer la función, por decirlo así, de control de los tribunales, la función interna. Y esos principios tienen que respetarse, la presunción de inocencia, el debido proceso. Entonces, por eso te insisto que aquí el magistrado, en la medida que se adoptó, va a traer repercusiones, a tal punto que entiendo que él ya interpuso una demanda, tengo entendido, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, uno, si pudiese hacer, y esto ya tendría que ser como una opinión más personal, a lo mejor una visión de esto, yo creo que podríamos pensar, digamos, que a lo mejor, digamos, ¿cierto? Esta actitud a lo mejor de los tribunales tiene que ver también con reaccionar, ¿cierto? Reaccionar a lo mejor frente a
al conjunto de situaciones que emergen tras el estallido social, digamos. Entonces, claro, o sea, si un magistrado, ¿cierto?, de oficio cambia, por decirlo así, la pena de prisión preventiva, arresto domiciliario por consideraciones de salud, por razones humanitarias, por Claro. razones sanitarias, y la Corte vuelve, ¿cierto?, a restablecer la medida de prisión preventiva, uno podría pensar, por ejemplo, bueno, a lo mejor habrá quien podría pensar que a lo mejor no hay a lo mejor algún sesgo ahí, ¿cierto?, de algún tipo ideológico, por ejemplo, podría ser. Claro, son todas opiniones que se pueden, digamos, determinar. Y también, y eso va relacionado con muchas otras cosas, o sea, no hay que perder de vista que las personas que fueron detenidas bajo el cargo de desórdenes públicos, ¿m? Que tiene una pena asignada a un delito, a una falta, ¿ya? Y que tengo entendido que no es una pena gravitante. Entonces, o sea, en el sentido de que es una pena de un rango menor, a eso me refiero. Entonces, por eso ahí juegan muchos elementos, es difícil determinar. Pero yo creo que lo mismo, o sea, la actitud de los tribunales en este caso va a tener que, la opinión pública seguramente se está armando una opinión, porque cuesta entender, te vuelvo a repetir, este cambio de giro de la Corte, siendo que ya el tribunal había tomado una decisión. O sea, por último, por último que se respeten los conductos regulares del procedimiento. ¿Entiendes? O sea, si hay que una apelación, se va a la Corte, pero que no venga como a ver, para que me entiendas, que no venga como un apretón desde adentro, ¿cierto? Como un inspector que viene aquí a poner orden porque la casa estaba muy desordenada. Eso yo creo que es muy complicado desde el punto de vista de la independencia que tienen que tener los magistrados para poder resolver los casos y de los procesos que se incoan en la esfera de su competencia, de sus atribuciones. No se te olvide que aquí está el principio de la legalidad y de la competencia. Entonces, por eso es muy delicado, yo creo, lo que hizo la Corte. Muy, muy, muy delicado. A ver, Rafa, ¿me escuchas, Rafael? Sí. Sí, mira, yo te quiero llevar a otro caso, ¿Ya? que también está en el clima de la revuelta, pero a lo mejor nos ayude a aclarar un poco cuál es la justicia que hay en la justicia. Porque bueno, en la intríngulis interna de todo el aparato judicial, en su estructuración jurídica, ¿no es cierto?, a partir de la ley, se supone o se da a entender que es el mejor orden posible para, ¿no es cierto?, garantizar que exista justicia para todas las personas, ¿no es cierto? Hay un supuesto que es que la justicia imparte justicia. Ahora, nosotros en este programa, ¿no es cierto?, hemos estado conversando contigo y con otra gente respecto de cómo la justicia en Chile no imparte justicia. Y es, de alguna manera, más que un problema numérico de cuántas veces falla mal, es un problema estructural. En esto quisiera entrar en una conversación contigo, digamos, algo breve, ¿no es cierto?, pero no dejar de tocar, por ejemplo, el caso de la jueza Andrea Acevedo. No sé si tú recuerdas que en febrero ella hizo juicios sobre los barristas de Colo-Colo, que estableció prejuicios públicos desde su posición de jueza, y que esta no era la primera vez que cometía un acto como ese. Fue cuestionada, apareció públicamente. Bueno, está de más quizás que repitamos lo que sucedió entonces. Pero entre otras cosas, el agente que cometió el asesinato del barrista del Colo-Colo, que asesinó a una persona que no estaba atacando a nadie, que estaba en una posición de indefensión frente a una tremenda máquina que conducía a este funcionario, ese funcionario, por lo menos en la fecha en que se inició, que la jueza dictó su orden, el funcionario fue mandado para la casa. Y en este caso estamos hablando de chiquillos que en la protesta social que ha llevado a millones de personas a las calles, donde ha habido grandes enfrentamientos con las fuerzas represivas, porque las fuerzas represivas han actuado más allá de lo que supuestamente son sus funciones,
porque ha aplicado una doctrina que nosotros sabemos es una doctrina que está en el Estado de Chile, instaurada desde la dictadura de Pinochet, y que la justicia frente a eso, en vez de equilibrar las cosas, en vez de buscar eso que supone que es lo justo, en realidad ha terminado condenando a inocentes, en este caso prisión preventiva en las condiciones sanitarias existentes, en la circunstancia que estos son jóvenes que no cometieron ningún crimen, han ido a parar a prisión, están en la cárcel, en este momento están siendo castigados. Es mentira que es una medida cautelar, están siendo castigados. Y en el caso de los criminales del Estado que han cometido durante todo este periodo una serie de hechos que podemos pasar en listas de mutilados, de violaciones, de torturas, detenciones ilegales y asesinatos concretamente, sea con armas o sea pasando su maquinaria encima de la gente, esa gente va a la casa. Entonces, uno puede buscar, digamos, donde la flexibilidad del sistema judicial permite algún grado, ¿no es cierto?, de distancia entre lo que quisiéramos y lo que debe ser, entre lo que quisiéramos y lo que es de hecho. Pero en estos casos me da la impresión, y estamos hablando de impresiones solamente, pero que habría que analizar más, que en realidad la justicia no imparte justicia. Claro. Claro, se supone que la justicia, ¿cierto?, en su dimensión más doctrinaria implica dar a cada uno lo suyo, ¿cierto? Eso es lo que implicaría en el sustento filosófico. Pero eso que tú dices, Eduardo, tiene mucho sentido. O sea, piensa una cosa tan simple, como por ejemplo que el chico que fue, ¿cierto?, Gatica, que fue dejado ciego, ¿cierto?, con un disparo de perdigones. O hasta el día de hoy no tenemos noticias de los responsables ni quiénes fueron los funcionarios que ejecutaron esos hechos, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, versus, ¿cierto?, un conjunto de personas que están siendo detenidas, pasando a prisión preventiva, ¿cierto?, y muchos de ellos procesados por ley de seguridad interior del Estado. ¿Me entiendes? Entonces, pero es como para, ya, pero te planteo esa dicotomía, pero brutal, digamos. O sea, ¿de qué estaríamos hablando? En un lado, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un lado y el otro? Si en un lado tienes a la gente procesada y cumpliendo pena, y en el otro ni siquiera hay una investigación, o no sabemos ni siquiera todavía cómo va el avance de eso, o posibles responsables. Bueno, yo creo que lo que hay detrás de todo eso, yo no sé si plantearlo así como una cuestión estructural del Poder Judicial. Yo creo que lo que hay son, si tú me lo planteas en el caso de esa magistrada, a lo mejor son concepciones que hay de filosóficas, posiciones filosóficas, ideológicas, que pueden generar un prejuicio, ¿cierto?, respecto de la labor de un juez, que no debe ser, porque te insisto que la labor del juez es precisamente administrar y otorgar justicia. Para eso él está ahí, digamos. Y tanto es así que el Estado pone al juez, ¿cierto?, ahí para que ejerza ese rol. Entonces, esa persona no puede anteponer consideraciones personales, ¿cierto?, ni posiciones subjetivas respecto de hechos que son objetivos y que son concretos, digamos. Él tiene que buscar el equilibrio medio, el hombre medio, ¿cierto?, la sana crítica, que se habla mucho en el derecho. Entonces, yo creo que... yo creo que vuelvo al punto, trato de volver al punto, o sea, hay que mirar bien con detención lo que está pasando. O sea, yo vuelvo al contexto de lo que ha pasado desde octubre a la fecha, en el sentido de dimensionar de lo que estamos haciendo y de lo que está haciendo, en este caso, ¿cierto?, el Estado a través de toda su maquinaria estatal, digamos, y de la justicia. En el sentido, por ejemplo, piensa una cosa, o sea, el conjunto de leyes, de instrumentos legales que se han ido dictando con posterioridad al estallido social, ¿cierto? La ley antibarricada, antisaqueo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero claro, ¿cierto?, se usa mucho esta expresión de que criminaliza la protesta social, pero es que ¿qué es lo que están haciendo en el fondo esas cosas? Porque claro, suena bien como frase, ¿cierto?, criminalizar la protesta social, pero ¿qué significa en el fondo? Lo que significa es que situaciones, ¿cierto?, que tienen una connotación de otro tipo, salvo el tema del saqueo, que lo podríamos discutir, porque el bien jurídico que está en juego ahí sería la propiedad privada. Bueno, podemos discutir la propiedad privada, pero es la propiedad, digamos, entonces se asaltan locales, ¿cierto? Y ahí las personas tienen un tratamiento distinto, digamos, por decirlo así, como delito común. Pero el otro tipo de cosas, por ejemplo, las barricadas o ese tipo de
acciones que se hacen, yo trato de compartir un poco la visión que tienen algunos juristas, algunos abogados, de que ahí la acción tiene otras connotaciones. Y ahí tiene mucho que ver la concepción, o sea, no la concepción, sino que cómo consideramos ese tipo de hechos. Y yo creo que ahí ya hablamos derechamente de delitos políticos, y yo creo que ahí las personas que realizan ese tipo de acciones deben tener una connotación distinta, no como por decirlo así, como delincuentes, ¿ya? Sino que son políticos, porque están ejecutando acciones políticas, ¿cierto? Respecto de, ¿cierto?, cuestionar en este caso, por otras vías, pero el modelo social, el modelo económico neoliberal, el modelo imperante. Entonces, bajo Que esa tienen un lógica, contexto además, claro. pero claro, pues Eduardo, entonces no me puedes venir o sea, no se puede venir a juzgar a personas con ese tipo de acciones como delitos comunes, porque lo estás, no sé si me entiendes, pero estás como transfigurando la situación, la estás como a ver, para que me entiendas, como que la maquillas por otro lado, ¿cierto? Siendo que debiesen considerarse como delitos políticos, y las personas que ejecutan eso, que caen detenidas como presos políticos, pero se juzgan como delitos comunes. Entonces, claro que se produce una especie como por decirlo así, se solapa, ¿cierto?, la protesta, y se le presenta como un cuadro simplemente de delincuentes, de gente que viene a robar. Y yo creo que no es así, yo creo que ahí hay que establecer muy bien la diferencia. Yo creo que ahí los tribunales han sido muy poco rigurosos a través de los magistrados de poder establecer ese ángulo, ¿ya? Ahora, eso es una pelea, digamos, dogmática, o sea, es una pelea para los juristas, para los abogados, digamos, es una pelea política que hay que dar en los juzgados de garantía, porque imponer esa tesis, claro que no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta la maquinaria que el Estado desarrolla a través de fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. imponer ese tipo de tesis es más complicado, pero yo Claro, creo que no, algo no, de sin eso duda. hay. O sea, Sin claro, duda, no, pero es un desafío. estamos de acuerdo. Yo creo que, claro, Que son dos niveles yo las creo que un cosas. ángulo. Claro, yo creo que un desafío para las defensorías particularmente, de tratar de abrir esos ángulos a través de los cuales se puedan ir ganando posiciones jurídicos políticas en los tribunales de justicia, porque de lo contrario, lo que vas a seguir teniendo es que siga aumentando la represión, siga aumentando las medidas de restricción, y sigas teniendo muchas personas encarceladas y sometidas a prisiones preventivas. Entonces, Claro. cuando yo creo que las connotaciones son distintas. Entonces, eso es lo que yo te Claro. podría aportar, digamos, un poco Sí, sí, para esclarecer, digamos, las cosas. Sí, sí. Entonces, traté de no ser muy jurídico, traté de ser más. No, está bien. Claro. Yo creo que es importante quizás que el oyente pueda distinguir lo que podríamos, no sé, llamar dos niveles. Uno, que es la justicia realmente existente, digamos, la institución existente, su ordenamiento legal, ¿no es cierto?, su validación dentro de un Estado o entre los distintos estados. Y eso que existe es lo que imparte la justicia objetivamente. Aunque para, por ejemplo, los intereses de una clase social, esa justicia que se imparte no sea equitativa y muchas veces sea absolutamente contraria a los intereses de su propia clase. Sobre todo cuando todo ese orden jurídico descansa sobre una lógica de propiedad, sobre un concepto de propiedad. Por ejemplo, un concepto de propiedad en el que el agua puede pertenecer a unas pocas personas, tiene propiedad y se le niega a la mayoría de la población. Y eso está legalmente así, y por tanto yo puedo ir y decir, oiga, y mi derecho a la vida, oiga, mi derecho, ¿no es cierto?, al acceso al agua, porque yo no puedo regar mis árboles, en cambio hay una gran empresa del monocultivo que se lleva toda el agua y me seca para abajo y me deja en condiciones sanitarias peores, que es otro aspecto que hay que considerar ahora, por ejemplo, a lo que hablábamos antes, que es cómo en estas condiciones de extrema, ¿no es cierto?, situación de salud, en que se necesita el agua en la población, esa población no tiene agua y se le priva del derecho, ¿no es cierto?, a la salud. Bueno, entonces tenemos un orden institucional y una legalidad que se maneja así y en la que los abogados no pueden
entrar en una adentro, digamos, porque digamos así que es como un mundo aparte, no pueden llegar a negar esa existencia de ese orden judicial, sino que Claro. digo que también por otra parte y más allá de ese hecho, debemos también, ¿no es cierto?, hacer la crítica política, el razonamiento fuera del orden jurídico y de sus conceptos, que además son los conceptos de esos grupos económicos, de esos intereses privados enormes, sino que empezar también a darle la disputa así como dentro para arrancarle de las garras de ese poder a los jóvenes que luchan, imponer, ¿no es cierto?, a través, por cierto, que siempre se hace con la presión social de por medio, que se aplique en algún grado de justicia, pero también es cierto que este orden jurídico está hecho para proteger a unos intereses más allá de cómo deban batirse los abogados dentro, pues. Claro, sí. Sí, es muy, bueno, es un desafío, es una cuestión muy desafiante para las nuevas generaciones para los abogados comprometidos, como es tu caso. De abogados, ¿cierto? Claro, comprometidos por la justicia de la humanidad. Pero ahí hay un hecho concreto, pues, ahí hay un hecho concreto, entonces, y de qué manera también se abre un ángulo para también entonces avanzar, por ejemplo, en mayores niveles de apertura a, bueno, a lo mejor el concepto no es de apertura, pero sí, abrirse, ¿cierto?, a estudiar la situación, la dramática situación desde todo punto de vista que enfrentan, por ejemplo, las personas que están recluidas en prisión y que están privadas de libertad. Más allá de las personas del estallido social, yo me estoy hablando de la población reo común y corriente. Imagínate, o sea, ahí hay un tema súper increíble. Entonces, eso también incorpora variables de derechos humanos, también temas filosóficos, también de cómo también resguardamos los derechos de esas personas, que están muchas veces en un círculo casi perverso y vicioso eternamente al interior de las cárceles. Sí, justamente, bueno, han habido varias manifestaciones de agrupaciones de familiares de presos de la revuelta previo a la pandemia, digamos, durante el estallido respecto a las condiciones en las que están, pero además es sabido cómo adentro de las cárceles también hay una alta incidencia de enfermedades como la tuberculosis. Además están en condiciones sanitarias de humedad, de hacinamiento, de precariedad, digamos, respecto de utensilios, de aseo, posibilidad real de mantenerse no solo los presos, sino que también lo que es gendarmería. Claro. Es bien compleja toda la situación. A las mujeres se les ha, bueno, hubo una manifestación, las mujeres de la cárcel de San Miguel, porque a sus hijos los estaban mandando al Sename. También no eran tantas mujeres que a veces no tienen ni siquiera familia que las vaya a visitar, por tanto no había riesgo de ingreso de contaminación, en fin, hay un montón de medidas que claro, ahí hay que estar atentos y bueno, es preocupante, en realidad es preocupante no solo por lo que se está haciendo, sino porque también tenemos de alguna manera una limitación concreta de poder salir a manifestarnos y digamos, declamar de alguna manera en alguna parte que aquí se violaron sistemáticamente los derechos humanos durante la revuelta y no vemos ahora que esto se esté enrumbando de otra manera. Entonces todo eso es muy preocupante. Sí. Bueno, pucha, no queremos en realidad terminar este programa con una carga de preocupación, pero la verdad es que también hay que estar atentos, hay que estar informándose y ojalá organizándose en la comunidad. Eso también es probablemente uno de los llamados más importantes de ponerse en contacto, armar las redes que finalmente hemos visto que, como dicen por ahí muchas consignas, muchas pancartas, solo el pueblo ayuda al pueblo. Finalmente entre nosotros nos estamos ayudando y estamos buscando los mecanismos para poder sobrellevar esta situación. Bueno, así que bueno, queríamos, vamos ya dando término a este programa. Vamos después a escuchar un audio, pero queríamos darte la última palabra para despedirte. Espérate, Eduardo te quiere... Sí, no, junto con tus últimas palabras en este hora de programa,
porque vamos a tener una secuencia de muchas conversaciones seguro por delante en este clima así bien de cuarentena, ¿no? Pero Contingencia, claro. junto con tu última reflexión, te quería pedir una sensación tuya. O sea, ¿Ya? nosotros hemos ido discutiendo esto, pero hay sensaciones que son personales, que son subjetivas, pero que muchos dicen. Si reunimos una serie de subjetividades, seguramente van a decir verdades importantes. Con todo esto, ¿cómo está? Con esta situación en que la gente ha sido mandada a una suerte de encierro, pero a la obligación también de exponerse por otro lado, de crearle condiciones que son muy insufribles, de privarles a veces incluso de la seguridad mínima, seguridad laboral, seguridad, ¿no es cierto?, del ingreso, protección para los niños. En todas estas condiciones, con una crisis económica que parece que viene en marcha y que ya está tomando forma, con el avenimiento del invierno y lo que eso va a significar en un país que no es capaz de controlar el desarrollo del COVID-19 y que no lo va a hacer porque ya viene demostrando que es incapaz, y Piñera es incapaz de dirigir una política que pueda resolver todas estas cosas o que por lo menos lo pueda contener, por lo menos lo pueda aliviar en alguna medida. Nada, es todo al contrario. Entonces, en estas condiciones, ¿tú crees que nosotros, que la gente en general va a tolerar un invierno entero en esas condiciones, en ese encierro, en esas privaciones? ¿Cuál es tu impresión desde tu propio, digamos, desde tu propio cuarto, desde tu propia cuarentena? Tú dices las condiciones de las personas que están privadas de libertad. No, ¿Hasta qué punto pueden llegar? no te quería preguntar por tu impresión respecto de lo que pasa en el país con la sociedad, porque venimos de una revuelta, ¿cierto? Sí, pues, bueno, yo creo que, Eduardo, de que, y voy a tratar de ser bien corto, yo creo que hay un conjunto de situaciones que se viene evidenciando a partir de lo que fue el estallido social de octubre, ¿ya? Y la crisis que hoy día se instala a partir de un hecho que podemos establecer como objetivo, con muchos elementos por definir, como es el tema de este contagio, ¿cierto?, por este virus. Pero lo que en el fondo está haciendo este virus es evidenciar una crisis sanitaria al interior de, en este caso, Chile, en tanto, ¿cierto?, está quedando de manifiesto de que no está, ¿cierto?, la capacidad para hacer frente de una buena manera a esto. En tanto que hayan recursos humanos para esto, técnicos, etcétera. Entonces, lo que yo veo con preocupación es que la situación se va complejizando, y la población, el pueblo en general, está con una sensación muy a piel, digamos, con mucho nerviosismo y un poquito de desorientación, y lo que están emergiendo son pequeños estallidos chicos. O sea, yo veía, creo que ayer o antes de ayer, lo que pasó en Chiloé, por ejemplo, creo que ustedes lo habían comentado, pero también en otras zonas, en otras zonas donde se están produciendo reclamos de los ciudadanos, en donde ellos mismos se están organizando y pidiendo y tratando de entre ellos mismos de poder buscar la solución en una especie como de pequeños mecanismos de autogestión, digamos, para poder resolver sus propios problemas, porque hay como dices tú, una desprotección desde las autoridades, y eso, claro, está trayendo inseguridad en la población. Ahora, eh, para mí un ejemplo muy decidor de esto es lo que pasó, digamos, que a lo mejor lo podemos conversar en otra oportunidad, pero lo que acaba de hacer la Dirección de Trabajo antes de ayer al emitir su dictamen, ¿cierto?, respecto a establecer, ¿cierto?, la institución del caso fortuito como, ¿cierto?, mecanismo que le permite, en este caso, al empleador eximirse del cumplimiento de sus obligaciones laborales, particularmente lo que se refiere al pago de la remuneración, ¿ya? Entonces ahí yo lo encuentro absolutamente grave, salvo está, claro está, las personas que tengan desde labores en servicios indispensables o esenciales. Pero también es parte de esto. También lo que hace, digamos, este dictamen, en el fondo es, cierto, apuntar a lo que fue el estallido de octubre, creo yo. Esa es una interpretación que yo tengo. O sea, como que viene un poquito a decir,
¿saben qué? Aquí, ¿cierto? Tienen que hacerse las cosas de esta manera porque si no nosotros podemos cambiar las reglas del juego y hacer una cosa tan insufrible como es, ¿cierto? Este tema de ver en un mismo pie, equiparar las condiciones, por decirlo así, o la cancha para trabajadores y empleadores en una suerte de socio, cuando no son socios. Pues si lo que se trata es que, como bien dice el derecho al trabajo, hay una parte más débil de la relación laboral que es el trabajador y quien debe soportar los costos de esto es el patrón. ¿Cierto? El gran capital, pues el capital. Entonces, pero no poner en un plano de igualdad, que es lo que está haciendo ese dictamen. Entonces, yo lo encuentro. Ese tema, por ejemplo, es un tema, pero sumamente complicado, que si no se maneja bien por el gobierno y por las autoridades que son las que están encargadas de implementar este tipo de medidas, la cosa puede traer graves problemas, ¿no? Desde el punto de vista, te vuelvo a repetir, de la tranquilidad de las personas, porque resulta que ellos lo que tienen que hacer hoy día, por ejemplo, es lisa y llanamente entonces tener que exponerse a un contagio, a ellos y sus familias, con el único objeto de poder, ¿cierto?, traer el pan a su casa, pues, y traer el sueldo, porque no habría de otra manera. Entonces, porque si no, entonces volvemos al tema de la ley, ¿cierto? La ley, con ese último dictamen, le permite al empleador suspender la relación laboral y bajo ese punto de vista invocar el caso fortuito para eximirse del pago de los salarios. Así que imagínate, o sea, yo creo que muy complicado el escenario que viene para adelante, muy complicado. Sí, sí, efectivamente, sumado eso a, digamos, a la debacle de todo lo que es el pequeño comercio, de las pequeñas, digamos, empresas de servicio y todo eso, y bueno, la crisis económica que de alguna manera llegó ya y no sabemos hasta cuándo o qué tan profunda va a ser. Eso, efectivamente, como dice, yo creo que merita un programa casi completo a puro discutir ese tema que es bien preocupante también, otra vez más, otra preocupación más a sumar a esta situación. Eso. Bueno, Rafa, nos vamos a ir despidiendo entonces de este programa. Te agradecemos haberte dado el tiempo y bueno, saludamos ahí a tu familia también. Esperamos que estén todos bien. Ustedes están por Concepción y guardándose Sí. bien en esta cuarentena, tomando todos Sí. los resguardos necesarios. Así que te dejamos un abrazo y bueno, estaremos muy probablemente conversando en los siguientes programas de Asambleando. Muchas gracias, un saludo cariñoso para ti, para Eduardo. Yo creo que lo más importante, Pata, es el cuidado que hacemos entre todos y activar, ¿cierto?, la solidaridad digamos, y la fraternidad entre los vecinos, entre las personas más cercanas. Redoblar, ¿cierto?, los niveles de protección y de cuidado entre nosotros, que yo creo que es lo único que nos va a permitir por lo menos ir encontrando alguna salida dentro de lo tan complicado que se viene en estos momentos. Así que, o sea, que hay y que se va a venir. Así que eso, un fuerte abrazo para ustedes y bueno, ya estamos a su servicio. Abrazos virtuales, que son los que están de Claro, moda. abrazos virtuales y vamos a seguir en permanente contacto. Eso. Así que muchas gracias. Chao, Rafa. Chao, que estén bien, chao. Bien, no sé si querías hacer un último comentario antes de que pasemos al cierre con el audio. Le damos nomás. Sí. No, solamente quizás sea bueno que nosotros expliquemos que el programa Asambleando, como tú decías, ha pasado a una nueva fase, una etapa en que tiene que hacer una adaptación de sus medios. Y bueno, iremos haciendo esa adaptación de nuestros medios, pero el espíritu nuestro, el espíritu con el que se funda, digamos, este programa y que le da creación, ¿no es cierto?, a su propósito, que es reunir a la gente organizada, ayudar a organizar las asambleas, esto se siga llevando adelante y que este programa ayude a ello. Nos encontramos en un momento en que las asambleas se ven en una situación crítica, porque nos han separado y se ha reimpuesto ese orden que previamente fue combatido y fue resistido y finalmente había sido completamente revuelto por la sociedad que se levantó para decir basta. Bueno, ahora nos enfrentamos a otro problema, a otro desafío, pero es un desafío
porque hay ya un pueblo despierto, y ese pueblo no solo está teniendo que resolver los problemas sanitarios, los problemas críticos que enfrenta, sino que también tiene que empezar a resolver, y lo está haciendo en muchas partes, los problemas de organización, para volver al frente, para volver a ir a la lucha y retomar, quizás no retomar, sino que levantar, digamos, con la fuerza de la unidad, aquello que se expresó como reivindicaciones el 18 de octubre de 2019. Entonces este movimiento va a continuar y va a seguir adelante. Lo que no sabemos, y es un misterio, en qué formas y cómo se van a presentar los escenarios, sobre todo a causa de esta crisis terrible de la pandemia. Pero independiente de ello, lo cierto es que el movimiento de las asambleas, las organizaciones, los colectivos están en desarrollo, están activos, y nuestro propósito es seguir ayudando a que ellos se puedan instalar como una fuerza social, como una fuerza política, como una demanda, como una consigna de cambio social. Bien, compartiendo absolutamente tus palabras, creo también que es importante mencionar que la mejor manera quizás de tratar de hacerle frente, o no sé si la mejor, pero una de las maneras para hacerle frente, además del confinamiento, ¿cierto? Y de alguna manera mantenerse en esta cuarentena, es también tratar de mantenerse de alguna manera despejado de esto, ¿no? Sí, cuidar también nuestra salud mental, de la que tampoco se habla, y en estos momentos de gran agobio es importante hablar con los seres queridos, echar afuera las emociones, hacer un poco de actividad física. Sabemos que hay gente que está en condiciones muy complejas pasando esta cuarentena, pero bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer para lo que se le llama ahora también el autocuidado, ¿no? Quizás en otro programa podemos también profundizar en esos temas. Y ahora entonces íbamos a terminar ya nuestro programa con un audio de la coordinadora 18 de octubre, justamente, que hace un llamado de atención respecto de la situación de los presos de la revuelta. Así que nos despedimos por hoy de este programa de Asambleando en Cuarentena, y esperamos poder informarles prontamente por dónde estaremos difundiendo nuestro programa, y probablemente haciendo algunas estos de streaming, ¿cierto? En vivo, para poder quizá incluso interactuar con alguna otra persona, y bueno, vamos a ver lo que nuestras capacidades nos permiten. Así que eso, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa. Coordinadora 18 de octubre, marzo del 2020. La expansión de la pandemia COVID-19 ha llevado al endurecimiento del control social, con consecuencias que aún son impredecibles para gran parte de la humanidad. Por otra parte, los estados han priorizado mantener el flujo de mercancías, haciendo caso omiso al riesgo que corren los y las trabajadoras al verse expuestos al hacinamiento cotidiano. En las cárceles, este control se manifiesta de mayor forma, dadas sus aberrantes características. Esta coyuntura y sus consecuencias refuerzan nuestra profunda crítica al sistema carcelario, entendiendo que la función de esta institución es castigar tanto la pobreza como a quienes se rebelan contra el sistema de dominación que nos oprime, donde la vida y salud de los presos no tienen ningún valor para el Estado y sus carceleros. Es por esto que saludamos todas las expresiones de resistencia de los presos alrededor del mundo y llamamos a organizar los territorios, a levantar acciones y a tejer redes de solidaridad con los compañeros y compañeras encarceladas. Además, exigimos el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario para todos y todas los presos políticos de la revuelta. La libertad es el crimen que persiguen. ¡Liberar a los presos por luchar! Nos despedimos hasta el próximo martes a las 18 horas, en un nuevo encuentro del pueblo en lucha, Asambleando. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Suazos. Toda la violencia causada es responsabilidad exclusiva de la burguesía que nos oprime.